Para este primer ejercicio se debe calcular la tensión del cable A. Tenemos en cuenta que la masa del objeto colgando es de 20 kilogramos y para determinar su peso simplemente multiplicamos esos 20 kilogramos por la gravedad, que para este ejercicio va a ser de 10 metros sobre segundos cuadrados, y nos da que el peso es de 200 newtons. Para determinar la tensión del cable A que se encuentra en la polea 2, debemos partir este ejercicio en tres divisiones para determinar pues la tensión en cada polea, en la polea 1, polea 2, en cada su respectivo corte y pues las tensiones ya en la masa colgando sobre estas cuerdas. Ok, entonces tenemos aquí el primer corte, el cual corresponde a la polea 1. La tensión que está sobre la polea, la tensión 1 es la que sostiene pues la polea y está anclada al techo. La tensión 2 pues va a estar dividida en los dos extremos de la misma cuerda. ¿Por qué hay dos tensiones 2? Porque pertenecen a una misma cuerda, entonces se reparte en dos partes iguales la tensión. Ok, entonces en este corte 1 tenemos que la sumatoria de fuerzas para el eje Y es igual a 0, ya que pues este ejercicio se encuentra todo su sistema en estado de equilibrio, en un estado estático. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas para el eje Y es igual a 0 y que la tensión 1 menos la tensión 2 menos la tensión 2 va a ser igual a 0. Estas son las fuerzas que actúan sobre esta polea, las respectivas tensiones. Entonces tenemos que igual que la tensión 1 es igual a la tensión 2 más la tensión 2. La tensión 1 es igual a 2 veces la tensión 2. Entonces la tensión 1 sobre 2 es igual a la tensión 2. Ok, para este segundo corte del ejercicio correspondiente a la polea 2, tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual en el eje Y a 0. Que la tensión 1, la cual se encuentra arriba, tensión 1 sobre 2, y que las tensiones de la cuerda restante son igual a la tensión A. Entonces tenemos que la tensión 1 sobre 2 es igual a la tensión A menos tensión A es igual a 0. Que la tensión 1 sobre 2 es igual a 2 veces pues la tensión A. Entonces la tensión 1 sobre 2 por 2 es igual a la tensión A. Y esto daría que la tensión 1 sobre 4 es igual a la tensión A. Ok, tenemos para este tercer corte que las fuerzas que actúan sobre el eje Y son igual a la tensión 2 más 2 veces la tensión A menos los 200 newtons del peso que es ejercido hacia abajo. Entonces tenemos que 2 veces la tensión A más la tensión 2 es igual a 200 newtons. Ok, entonces tenemos que 2 veces la tensión A más la tensión 2 es igual a 200 newtons. Ya habíamos solucionado lo de la tensión, 2 veces la tensión A y la de la tensión 2, entonces según las respuestas anteriores de la solución a estas tensiones, tenemos que 2 veces la tensión 1 sobre 4 más la tensión 1 sobre 2 son igual a 200 newtons. Entonces, el 2 que está multiplicando se va a cancelar con el 4 de la tensión 1 sobre 4 y queda pues tensión 1 sobre 2 más tensión 1 sobre 2. Eso sería igual a 200 newtons. Como los denominadores de estas fracciones son iguales, entonces no se toman, se cancelan y entonces queda que la tensión 1 es igual a 200 newtons. Bueno, retomando lo anterior, entonces tenemos que la tensión 1 sobre 4, pues sobre la suma de tensión 1 sobre 2 más tensión 1 sobre 2 es igual a 200 newtons. Bueno, entonces tenemos que la tensión 1 sobre 4 es igual a la tensión A, o la tensión de nuestra incógnita, la tensión que estamos buscando saber en este problema. Entonces tenemos que reemplazamos tensión 1 sobre 4 es igual pues a 200 newtons sobre 4, lo cual es igual a TA. Entonces 200 newtons sobre 4 igual a TA. Hacemos la respectiva operación. 200 newtons lo dividimos por 4, nos da que la tensión A es igual a 50 newtons. Ok, en este segundo ejercicio nos piden calcular la magnitud de la tensión y la magnitud de la fuerza aplicada para que estas dos masas se desplacen sobre esta superficie, la cual pues tiene un ángulo de 30 grados. Ellas dos se desplazan a una velocidad constante con un coeficiente de rozamiento que es 0. Ok, la masa 1 tiene 20 kilogramos, la masa 2
25 kilogramos. Bueno, pues primero tenemos que determinar cuál es el peso de la masa 1 y pues tenemos que el peso es igual a la masa por la gravedad y la masa del objeto 1 es de 20 kilogramos multiplicado por la gravedad para este ejercicio que es de 10 metros sobre segundo al cuadrado nos da que pues el peso del objeto o el peso de la masa 1 o del objeto 1 es igual a 200 newtons. Lo mismo haremos con la masa 2 para determinar su peso. Multiplicaremos lo que es su masa, que son 25 kilogramos, por la gravedad para este ejercicio 10 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual nos da que el peso para este objeto, para la masa 2, es de 250 newtons. Listo, entonces ubicamos las fuerzas. La fuerza normal perpendicular a la superficie, la fuerza con la que es empujado este objeto y el otro, la tensión, y descomponemos abajo el peso. Entonces peso coseno de 30 y peso sobre peso seno de 30 y pues el peso hacia abajo. Y con esto con un ángulo de 30 grados. Ok, igual con la masa 2, entonces ubicamos las fuerzas que actúan sobre este objeto. La fuerza normal perpendicular a la superficie, la fuerza, este no posee tensión. Y descomponemos el peso, entonces abajo peso 2 coseno de 30, peso 2 seno de 30 y el peso 2, todo esto, eso con un ángulo de 30 grados. Ok, entonces ahora haremos la identificación de la sumatoria de fuerzas que actúan sobre cada una de las masas. Eso lo haremos sobre el eje X, ya que pues lo que necesitamos determinar es la tensión y la magnitud de la fuerza. Entonces para la sumatoria de fuerzas en la masa 2 tenemos que es la tensión menos el peso 2 por el seno de 30. Y para la masa 1 tenemos que su sumatoria de fuerzas sobre el eje X va a ser igual a la fuerza menos la tensión menos el peso 1 por el seno de 30. Ok, para dar solución a una de las incógnitas de este ejercicio, la cual es la tensión, pues nos apoyaremos en la segunda ley de Newton, ya que pues la aceleración dentro de este ejercicio es cero. Al aplicar la segunda ley de Newton tenemos que la tensión la podemos hallar en el peso 2 de la masa 2. Entonces tenemos que la tensión menos el peso 2 por el seno del ángulo, en este caso de 30, es igual pues a la tensión, despejando la tensión, es igual al peso 2 por el seno de 30, donde la tensión es igual a 250 newtons por el seno de 30. Entonces, realizando la respectiva operación, tenemos que la tensión para este ejercicio es de 125 newtons. Ok, ahora daremos pues solución a la segunda incógnita, que es saber la magnitud de la fuerza aplicada pues en esta velocidad constante para desplazar estos dos objetos. Tenemos que la fuerza es igual a la tensión más el peso 1 por el seno de 30. Entonces la fuerza es igual al peso 2, porque ya sabemos que la tensión es pues proporcional al peso 2. Entonces la fuerza es igual al peso 2 por el seno de 30 más el peso 1 por el seno de 30. Entonces la fuerza es igual a seno de 30, pues es seno de 30 por la suma de los dos pesos, del peso 2 más el peso 1. Entonces tenemos que la fuerza es igual, pues seno de 30 es 0.5 y la sumatoria de los dos pesos son 450 newtons. Se realizó la respectiva multiplicación y tenemos que la fuerza aplicada, la magnitud de la fuerza aplicada para desplazar estos dos objetos en esta velocidad constante sin coeficiente de rozamiento es igual a 225 newtons. Ok, para este tercer y último ejercicio, pues tenemos que es un sistema en equilibrio y necesitamos hallar la tensión de las tres cuerdas A, B y C. Y pues tenemos pues que a la acción de que este peso de 1600 newtons sea pues atraído hacia la Tierra por acción de la gravedad, se va a generar una reacción en las cuerdas, pues que es de una elongación y pues necesitamos calcular cuánto es ello, cuánto es la tensión que se genera en estas tres cuerdas a costa del peso que se está pues ejerciendo hacia abajo. Ok, ya pues que tenemos que este es un sistema que se encuentra en equilibrio estático, pues la sumatoria de sus fuerzas es cero para cada eje, para el eje X y para el eje Y, igual, la sumatoria de sus fuerzas es igual a cero. Ok, entonces pues procedemos a hacer la debida representación de cada una de las cuerdas con su respectivo ángulo sobre el plano cartesiano A, B y C. A y B con sus respectivos ángulos de 55 y 30 grados y C con su respectiva tensión de 1600 newtons.
Y pues aparte de esto sabemos que para hallar pues la sumatoria de fuerzas sobre el eje X, esta se hará sobre el coseno del ángulo. Ok, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X pues es igual a las fuerzas por el coseno del ángulo, porque estas son las fuerzas que actúan sobre X. Entonces, menos A por coseno de 30 más B por coseno de 55 igual a 0. Estas son las fuerzas. Entonces tenemos que menos 0,866 por A más 0,5737 B igual a 0. Entonces, 0,5735B igual a 0,866A. De aquí vamos a despejar a B para saber pues la tensión de este. Entonces tenemos que B es igual a 0,866 por A sobre 0,5735. Entonces tenemos que B es igual a 1,51 en función de A. Ok, pues tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0 y todo esto pues en función obviamente de seno. Entonces A por seno de 30 más B por seno de 55 menos los 1600 newtons pues que ejerce la cuerda, el peso que está en la cuerda C igual a 0. Entonces tenemos que 0,5 A más B 0,8191 igual a 1600 newtons. Entonces 0,5 por A más, obviamente ya despejamos la tensión en cuerda B que sabemos que es 1,51 en función de A por 0,819 perdón, igual a 1600 newtons. Entonces tenemos que 1,7369 por A es igual a 1600 newtons. Después pues, de realizar la multiplicación debida. Entonces tenemos que A es igual a 1600 newtons sobre 1,7369. Entonces esto va a dar igual, la división va a dar igual a 921,181 newtons. Esto es pues la tensión en A. Ya tenemos despejada esta tensión. 921,181 newtons. Ok, pues tenemos que 921,181 es la tensión, bueno, newtons es la tensión en la cuerda A. Para la cuerda B tenemos que es 1,51 en función de A, pero bueno, ya sabemos que A es 921,181 newtons. Entonces, para saber la tensión en B, lo único que vamos a tener que hacer es multiplicar estos dos factores. Y pues tenemos que B, su tensión es de 1398,983 newtons. De esta manera pues damos respuesta a las tres incógnitas, a las tres tensiones pues presentes en este problema. Pues tenemos que A 921,181 newtons, B 1398,983 newtons y C 1600 newtons.